Durante más de 800 capítulos, Los Simpson nos han enseñado infinidad de cosas. Que Springfield no es un lugar seguro, que damos el callo por dinero, que nunca tendremos un dinosaurio o que los cachorros para smoking van fetén. Pero también la cultura que rodea a todo lo que comemos. Porque mientras Homer se jugaba la vida comiendo pez globo, nosotros entendimos que hay platos que no están pensados para el postureo. Y cuando Lisa deja de comer carne, están adelantándose 20 años a un debate que hoy sigue incendiando sobremesas. Los Simpson nunca hablaron de alimentación. La retrataron con ácida crítica social. Nos enseñaron que la comida también es un riesgo, marketing, culpa, deseo y autoengaño. Se rieron antes que nadie de la comida ultraprocesada y del exceso de azúcar. De que puedes morir por intentar ser sano con un trozo de brócoli, o que una hamburguesa de edición limitada puede convertir a un adulto funcional en un fanático sin dignidad. Hoy, en Patatas Traigo, rendimos homenaje a Springfield. Usamos a los Simpson como lo que siempre han sido, un espejo incómodo, para hablar de seguridad alimentaria, modas, miedos, excesos y decisiones que tomamos cada día creyendo que no tienen consecuencias. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que necesitabas saber. Aquí nos adentramos en el sector de los alimentos, pero ya lo sabes bien que lo hacemos a nuestra manera, relajada, irreverente, con un golpe de humor, buscando que aprendas algo nuevo, pero también, ¿por qué no?, que te explote un poquito la cabeza. Y hoy vamos a rendir homenaje a Springfield. Los Simpson ha cumplido 800 capítulos en pantalla, una barbaridad, lustros con nosotros. Y bueno, aquí en Patatas Traigo, que somos seres muy frikis, hemos decidido que un homenaje a aquellos grandes momentos de la alimentación en Los Simpson puede ser un capítulo muy didáctico y, la verdad, sacarte unas buenas risas. Yo soy Miguel Mateo y para poder darte tralla con este momento de cultura pop, necesito a un friki de manual, a una persona que se sumerge en la cultura popular, en la animación, que se pone dibujitos mientras desayuna, básicamente. Así que bueno, Enrique Ruiz, bienvenido al podcast una vez más, tío. ¿Podrías haber hecho una presentación bonita? No. En plan de alguien que ha crecido con los Simpson, alguien que los tiene muy presentes y ha decidido decir que veo dibujitos para desayunar. El anime no son dibujitos, ¿vale? No te ofendas, no te ofendas. No te ofendas. Y aunque sea otaku, me he duchado esta mañana. Un tío decente, un tío en condiciones. No obstante, tío, ya lo has dejado tú dicho, ya has explicado tú que hemos crecido con esta serie, que hemos aprendido. Y hoy venimos a reafirmar ese aprendizaje un poquito y a reírnos. ¿Para qué mentirnos? Puede que haya risas enlatadas en el capítulo. ¿Cuántas veces, o sea, cuánto crees que es el máximo que has repetido un capítulo de Los Simpson en plan... Uf. O sea, yo creo que debe haber capítulos que habré visto más de 15, 20 veces. Y 30. O sea, entre las repeticiones en televisión, en que tuve una época en la que, sinceramente, pues tenía las temporadas de Los Simpson a mano y un sábado por la mañana estabas aburrido en casa y dices, me voy a poner Los Simpson. Que luego Disney también el catálogo de Disney cogió Los Simpson y recuerdo con mi padre decirnos, vamos a ver Los Simpson desde el principio y vernos las 30 temporadas que había vigentes en aquel entonces, en secuencia. Esos primeros capítulos eran ásperos, ¿eh? Eran duros de tragar. Ha evolucionado Los Simpson con la sociedad. Ha habido chistes que ha tenido que cortar, ha habido momentos que ha tenido que cortar, pero el Homer de las primeras temporadas... Era entrañable. Y muy heavy al mismo tiempo. O sea... Sí, pero... O sea, no sé. O sea, yo también veo que como que han ido evolucionando. A mí, no te voy a mentir, las primeras temporadas se me hacían muy duras. O sea, la temporada 1, 2... Sí. Incluso la 3. Cuando hay el cambio de animación es cuando ya los disfruto más, pero ostras, las primeras eran duras, pero sí que es verdad que tocaban como temas de forma más directa, ¿no? O sea, sí. No eran tan... El cambio de animación yo creo que les da su época de oro, porque ahí vienen una serie de temporadas que son
bestiales. Y ya luego digamos que, hombre, tanto tiempo en antena, tengamos en Luego cuenta... empieza el pozo. A ver, un poco, a ver, son 800 capítulos, le estamos haciendo un especial homenaje porque el domingo, o sea, esto si nos estás escuchando, pues el domingo 15 de febrero salió el 800 capítulos de Simpsons, tío, es una aberración. Sí, o sea, yo creo que es la serie más longeva, junto con Doraemon, creo que es la serie más longeva que existe. O sea, no pienso hacer un especial Doraemon, aviso a los oyentes. Estaría guapo, lo que pasa es que ahí sí que tenemos que rascar muchos capítulos. Sí, porque aquí bueno. Sí hemos creado un listado, Enric, que creo que está muy, muy curiosete y que creo que va a ser este capítulo, yo le tengo fe. Pero antes de entrar al listado, recordarle a la gente, si no estáis suscritos, suscribíos ya, porque estáis tardando. Sí. Dadle like a este vídeo, porque a quien no le gustan los Simpsons, Javi, puede que a ti no te gusten los Simpsons, pero lo sentimos. Y suscribíos al canal porque nos ayuda mucho. Seguidnos en redes sociales porque iremos haciendo contenido de los Simpsons y de lo siguiente que vayamos hablando. Y comentad si hay algún momento que creéis que nos hayamos dejado, si os gustarían más capítulos de este estilo. Y allá, ahora sí que entramos en este pequeño listado, este pequeño regalo que os hemos preparado con los grandes momentos en los que la seguridad alimentaria o directamente la comida tuvo algo que ver con el episodio. Sí, y vamos a empezar por un pequeñito bloque al que hemos llamado pues riesgos extremos o negligencias, que me parece un nombre perfecto cuando te digo que la primera escena que hemos seleccionado para este capítulo de podcast es cuando Homer decide comer fugu, es decir, pez globo. Tenemos razones para creer que ha comido usted veneno. ¡Veneno! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Dense prisa! ¡Va, no asustarse! Detrás de carta, planos de camino al hospital. Le quedan 24 horas de vida. 24 es un horas capítulo muy bonito. O sea, es de esos capítulos de lo que decía de las primeras temporadas que eran más sentimentales y más emocionales. Y la verdad es que era un capítulo muy chulo porque era como... te has comido un pez globo. Un poco negligencia del restaurante porque lo prepara el pobre ayudante que no tiene ni idea de cómo lo tiene que hacer. Sí. Y básicamente a Homer lo que le dicen es que se va a morir en 24 horas y que se despida de la vida. Sí, el momento en el que el Dr. Hibbert le da el folletito es épico. En plan de, bueno, pues te quedan 24 horas. Como tú dices, tenemos primero un momento de negligencia, es decir, Homer decide comerse toda la carta de un asiático y le queda solo un plato, elige el plato más tóxico, el que... Y esto es verídico, ¿no? Que esto sí se cocina en Japón, pero que tienes que ser una persona que está formada para cocinar el fugu. Y entonces aquí los Simpsons pues se meten un poco con esa trama y la persona encargada sale a fumar, creo que era, algo así, y deja al encargado que no tiene ni idea por dónde cortarlo y muy negligentemente decide servirlo de todas formas, porque, hombre, al cliente no hay que hacerle esperar, tío. Eso, sí. Y luego es como rollo, hola señor, creemos que hemos cortado esto mal, se va a morir usted, pero no pasa nada, la cuenta la pagamos nosotros. La crítica y los palos son muy heavy. Lo peor es que de verdad que le dicen no pasa nada, va al doctor y le dicen te confirmo que es cuando le da el folleto que te vas a morir. Nada, aprovecha las últimas 24 horas. Y aquí nadie asume responsabilidad de que una persona vaya a morir. Esto además es lo que dices, que es un plato real que existe. El fugu tiene ese riesgo. En Japón se considera un plato delicatessen. Y hace falta una persona especializada, formada y con autorización para poder hacer este tipo de plato. Es que estoy seguro de que este drama que se vive en el capítulo de Los Simpson, ¿cuántas familias japonesas lo habrán vivido? Yo recuerdo, tío, que lo busqué, ¿vale? Busqué un poco de información de este tema. Hace años te estoy hablando. Vale, sí, el chef necesita una licencia especial y años de práctica para servirlo y tal. Eso no evita que el chef tenga un día un mal corte y creo que este era un plato que al menos se lleva una decena de personas al año en Japón. Que a ver, que es una decena, que tú puedes decir, oye, pues no ha sonado a mucho el dato, Miguel, pero... No, pero bueno. Pero a lo mejor 15 personas que se mueren porque un señor ha cortado mal un pescado. Sí, y al final es decisión tuya. O sea, que yo me imagino que en estos restaurantes incluso a lo mejor hay una... Y si no, pues sería una política interesante. Oye, que el cliente se responsabilice firmando diciendo, oye, yo sé que si me como esto podría pasar en 1% de los casos, podría morir, pero bueno, estoy accediendo a morirme.
debe haber ahí una de estas. O sea, yo no sé. Es que al final estás comiendo algo que... Si hay restaurantes mexicanos que te hacen firmar si pides el nivel 9 de picante, yo creo que alguien te hará firmar por comer fugu. Totalmente. O sea, no sé. Al final es que te la vas a jugar. Pero es que, bueno. Pero bueno, momento muy chulo. Sí. Y un momento muy bonito en el que, pues aquí la seguridad alimentaria es bastante clara. Bastante clara. ¿Cuál es la siguiente escena que hemos cogido, Enrique? Que esta sé que te gusta. El bocadillo de 3 metros de Homer. El bocata de 3 metros se ha quedado sin boca, muchacho. Yo le proporcionaré un hogar. Llevas una semana comiendo bocata y yo diría que la mayonesa está pasada. Medio metro más y ya me cabe en la nevera. Homer, me he encontrado esto detrás de un radiador. Yo creo que lo deberías tirar. Sugerencia captada. Que Homer lo lleva un poco al extremo, se hace un mega bocadillo y decide llevárselo a casa porque no lo va a tirar. Oye, que también te digo que con las políticas actuales, este capítulo es bastante antiguo, pero mira cómo sigue en vigencia actual porque hoy en día uno se lleva las sobras de un restaurante para que no lo tiren. Entonces Homer ahí muy, muy friendly con el medio ambiente dijo, me lo llevo a casa. Exacto. ¿Qué ocurre? Que Homer guarda este bocadillo detrás del radiador de la nevera, se empieza a poner un poco verde, le salen hongos, ya tiene un aspecto que no es comible, pero Homer decide que él va a seguir comiéndoselo porque ese bocadillo es suyo. Aquí me gustaría que nuestra audiencia, en cuanto a prácticas de cocina en casa, de buenas prácticas de conservación de alimentos y tal, pues no sea tan desgraciada. Hay un capítulo además que hablamos de esto hace ya... Vamos por el 40, o sea, hace como unos 30, Enrique, pero bueno, vamos a poner el enlace. 40 capítulos. Conservar... Ya, sí, madre mía. Conservar Objetivo bien las 800. Cosas. Objetivo 800, como los Simpsons. Me gusta. Conservar bien las cosas y, como ha dicho Enrique, si se pone verde algo y tal, creo que las alarmas son evidentes. Lo de Homer es una negligencia ya a nivel personal muy heavy. Sí, porque de hecho es que en varios momentos del capítulo intentan deshacerse del bocadillo y Homer no les deja. Sí, se lo tiran a la basura y lo rescata. O sea, es que no quiere... Es que, o sea, ya es como cuando un niño se emperra con un lápiz. O sea, Homer tiene el objetivo de que debe terminarse el bocata a toda costa y enferma a la mayonesa. Esta pocha, me acuerdo que va con bata, lo dibujan totalmente morado porque está enfermísimo, tiene temblores, sudoración, es decir, tiene una intoxicación de manual. Sí, no, o sea, y ha pillado una salmonela, una listeria, o sea, bueno, debe tener un cóctel allí de microorganismos que lo raro es que sobreviva. Lo raro es que sobreviva, y ahí está el tío insistiendo, a pesar de que hay una evidencia muy grande de que él está haciendo enfermar. Y lo peor es que lo peor es todo, que el capítulo en ese aspecto es horrible, tío. Y hablando de supervivencia, vamos al momento 3, que me parece, yo creo que, o sea, a mí me parece súper épico este episodio, que es cuando Homer muere por culpa de un brócoli. Postre hasta que te acabes el brócoli. Vale. Otra muerte por brócoli. Yo creía que el brócoli... Una de las plantas más mortíferas del planeta. De hecho, trata de advertírnoslo con su sabor horrendo. Me parece fantástico ese capítulo. O sea, es que es un capítulo de Halloween en el que Homer lee en el horóscopo que va a morir y entonces durante todo el día le pasan sucesos que casi le matan. Recuerdo que se cae una bola de demolición y le revienta medio coche, pero no le pilla. Le pasa algo en la central, es decir, le pasa una serie de cosas que casi le matan, pero nunca se muere. Y cuando llega la hora de cenar y dice, Marge, hoy voy a cenar sanito, que nunca lo hago. Y entonces le sirven brócoli y le mata un brócoli. Es oro. Es maravilloso, además del momento en el que entra el doctor para dar como a esta persona muerta, que dice como, o sea, que Marge le dice como, no, pues es que el brócoli es muy sano, y él dice como, y él responde, el brócoli, una de las plantas más mortales del planeta. Que es una forma de los Simpsons de dramatizar mucho, pero hay que admitir que, como siempre ha pasado en los Simpsons, hay cierta parte de verdad en el drama y aquí lo que están metiendo es ese mecanismo de asfixia, que con algunos alimentos es más propenso a sufrir una asfixia que otro, y el brócoli pues está en una categoría curiosota, porque entre
¿Cómo es que te lo comes tal, la porosidad, el tal? Tiene su riesgo de asfixia, si no se corta bien. Y Homer, que engulle, porque come como una serpiente, pues es el cóctel. Está claro que es más fácil morirse atragantado por un brócoli que por una hamburguesa. No sé si esto es algún tipo de mensaje subliminal, no nos patrocinan de hamburguesas, ¿eh? Quiero que conste en acta. No nos patrocinan. Carlos Ríos no está feliz con lo que acabas de decir. Además, esto es curioso porque este odio que Homer demuestra hacia el brócoli es un guiño a la cultura popular estadounidense de los 90, porque, amigo mío, el presidente George H.W. Bush decidió que, como él odiaba el brócoli, prohibía el brócoli en la Casa Blanca y en el Air Force One. ¡Qué fantasía! Dime que no te ha encantado este dato. ¿Qué habrá prohibido Donald Trump en la Casa Blanca y en el Air Force One? No quiero preguntármelo porque, no sé, a lo mejor. Mexicanos. ¿A Maduro? Mexicanos. También. Hay muchas prohibiciones de Trump, seguramente que saldrán y seguramente los Simpsons ridiculicen más de una decisión de Trump en esta época modernita de capítulos, no tengo ninguna duda. Pero a mí el dato del brócoli y de Bush me parece oro. O sea, ya me parece como un guiño más rebuscado todavía a toda la movida. Que al final esto no deja de ser un capítulo de Halloween y que realmente es un sketch, porque los capítulos de Halloween tenían como varios subcapítulos y estos son 7 minutos de capítulo. Pero es una fantasía. Y si no me equivoco, baja el fantasma a la Tierra, vuelve a comer brócoli y se vuelve a morir. Es cierto. Es verdad, no recordaba ese momento. Increíble. Es increíble. Y así, bueno, pues un pequeño insulto al que cuando intentas ser sano, no siempre ser sano te va a dar los beneficios que tú te crees. Es maravilloso. Con esto... Y que la muerte acecha en cada esquina. También, qué perturbador. Con esto cerramos el bloque un poco de negligencia y seguridad alimentaria. El segundo bloque lo vamos a enfocar un poquito más al marketing, porque los Simpsons también con el marketing alimentario han jugado muy bien sus cartas en estos años, y han tirado algunos dardos brutales. Para mí uno de los capítulos que más me flipa, me parece un capítulo que tiene unos momentazos muy guapos, es el capítulo de la temporada 14 de la Costiburger. Colega, si aún quieres una Costiburger, la ofrecen en otros mercados. No te pierdas el programa. ¡Ajá! Impresionante. Puedo seguir a la Costiburger de ciudad en ciudad. Es lo que hacemos los costiadictos. Tal vez debería unirme a vosotros. Al fin y al cabo, ¿cuántos años nos quedan por delante? Si te gusta la Costiburger, no muchos. Krusty no dice de qué animal está hecha, pero me acuerdo un momento mítico en el que dice, este animal ya está extinto. Y piensa en algo con muchas patas. Es maravilloso. Entonces, ¿qué te imaginabas que era? Yo imaginaba que era como arañas o algo así, es que no sé. Yo también iba por un tipo de eso, un tipo saltamontes o algo así. Digo, tiene que ser ahí un poco crítica a esto. No está hecho con un bicho que te apetezca realmente saber, pero al final también fíjate cómo ahí es rollo, mira, te estoy diciendo que es una Costiburger, pero en realidad esto no tiene nada de costilla, esto no tiene nada de cerdo, esto en realidad es carne prensada con formita de costillar y aquí estamos sirviéndola en edición limitada. ¡Hala, venid a comer! Esto habla directamente del McRib de McDonald's. Totalmente. O sea, aquí no hay sutileza, o sea, porque el McRib de McDonald's no es costilla y presuntamente es carne de cerdo picada que le han dado esa forma de costilla para engañar al cerebro. Sí, este capítulo de Los Simpsons tiene una crítica tan brutal a McDonald's, es oro. O sea, ya no solo por cómo está elaborada la pieza, sino luego por la política que tiene McDonald's con el McRib, que al final, pues cada X tiempo lo recupera como una especie de edición limitada que va a estar durante un par de semanas en el restaurante porque sabe, y sobre todo creo que en Estados Unidos, aunque creo que se da un efecto a nivel mundial, que los consumidores se vuelven locos por esa pieza de hamburguesa y van a consumirla como desesperados. Entonces pegan un pelotazo de ventas, lo retiran y jugada de marketing excepcional. Y si os fijáis, cada X tiempo siempre vuelve el McRib a McDonald's. Cada X tiempo. Sí, cada cierto tiempo vuelve. Yo creo que también no lo tienen como algo fijo en su carta porque yo entiendo que si esto lo consumieras 2 veces ya te cansaría el efecto, ¿sabes? Y entonces necesitan jugar con ese efecto de no siempre va a estar para
generar esa Para que punta cuando de... esté vengáis el pico de tal. Porque yo creo que sí, como tú dices, una hamburguesa que realmente si te la comes 3 veces te das cuenta de que no es para tanto y baja mucho el hype. Entonces buscan un hype de con un producto que es relativamente sencillo, que ni siquiera es costillar, como tú has dicho, pues tienen ahí un pelotazo. Y los Simpsons lo retratan muy bien y a Homer lo vuelven un absoluto loco de la Un groupie, Krusty Burger. Un groupie. Sí, van por todo el país recorriendo... De hecho, creo que es como que se peleaban por la última Krusty Burger y como que la elección del capítulo al final era como que Homer le daba la última Krusty Burger a un random, en plan como... Tengo cosas más importantes en mi vida que una hamburguesa. Literalmente, la historia paralela del capítulo, mientras Homer se convierte en un groupie totalmente disfuncional que va por todo el país, es que Lisa está en un torneo de deletreo o algo de esto. Entonces, Es verdad, sí. se lo pierde, se lo va perdiendo y se lo justifica como rollo, ya cariño, sé que tienes el torneo, pero es que mañana estaré en Oregón, no me acuerdo dónde iba, porque es el último día que allí la venden, tal. Y al final del capítulo la moraleja es lo que tú dices, le da, pero no se la da a una persona cualquiera, se la cambia a un hombre por su Ferrari, por un coche. Ah, es verdad, sí, le dan un Ferrari, es verdad. O sea, para que tú veas hasta qué punto podemos perder la... Es un drama muy exagerado, ¿no? Pero hasta qué punto algunas personas pierden la noción del tiempo y de la realidad y que cambiarían cualquier cosa por una tendencia. O sea, me parece Sí. oro. Es oro. Pero es que esto además, o sea, todo esto que estamos hablando son capítulos que salieron a principios de los 2000. O sea, Sí. que son capítulos que hace mucho ya estaban hablando de cosas que están en el caldero a día de hoy. Es que eso es para mí lo más mágico que ha tenido Simpson y por eso nos hemos metido un poquito también en el berenjenal de decir, oye, vamos a hacer un especial con secuencias de los Simpson, porque la ácida crítica social que tienen no se ha difuminado, tío. O sea, es maravilloso. Totalmente. Y hablando de cosas que hablaban los Simpson hace muchos años y que son tendencia hoy, vamos con el punto 5. ¿Cómo enlazo los temas, eh? No, Bof. Que es el capítulo en el que Homer decide engordar para poder ¿Qué puedo hacer teletrabajar. para acelerar el proceso, doctor? Séame imaginativo. En lugar de hacerse un bocadillo con pan, hágaselo con bizcocho. En vez de mascar chicle, más que panceta. Y recuerde, si tiene dudas sobre algún alimento, restriéguelo en un trozo de papel. Si el papel se vuelve transparente, es que es ideal para ganar peso. Adiós, Este que les capítulo vaya Homer bonito. decide que quiere pasar a pesar 135 kilos para que le den una incapacidad y poder trabajar desde casa. O sea, todo el proceso es maravilloso. Sí. Todo el proceso es maravilloso. El capítulo también me parece maravilloso porque al final Homer es tan perro que acaba poniendo un muñequito que sube y baja para que Pulsando le el dé sí. al sí todo el rato. Y provoca una fisión del núcleo. Entonces es cuando de repente Sí. tiene que salir corriendo a la central. Y bueno, ya el momento culmen es que la atasque con su propio cuerpo la cisterna. O sea, es oro. Es maravilloso. Pero yo creo que hay un momento muy chulo de este capítulo que es cuando están en la hamburguesería, bueno, en el Krusty Burger y Homer está comiendo hamburguesas y entonces se encuentra que una es de pescado y dice como, ostras, de pescado no, tampoco tal. Y entonces Bart coge la pared, frota la hamburguesa y la pared se vuelve transparente. Sí, es como le dice si le doy a una pared o si le doy... Porque decía un folio y ahí lo hace en la pared. Papel. Es como exageración de la cantidad de grasa. Y hace también una crítica un poco al marketing de... Que al final lo vemos hoy en día, ¿no? De productos que tú te puedes pensar que son sanos. A mí se me ven también algunos plant-based en este tipo de ejemplo. Como rollo, es un plant-based, tal, debe ser sano y tal. Oye, si le damos la vuelta a esto, que sepas que esto es una guarrada, está llena de grasas. Y eso al final era un pescado rebozado que seguramente era... Pues las hamburguesas hechas de pescado son restos de pescado prensados, hechos con formita, los rebozas. Surimis. Sí, Exactamente. totalmente. Y tú te crees, no, es pescado. Bueno, a ver, por marketing le han llamado pescado, pero esto es una mezcla de mierda, empanada y metida entre panes. O sea, no estás siendo sano por elegir la opción de pescado en lugar de comprarla de carne. Está al nivel de la gelatina de anguilas del Támesis. Del capítulo anterior, ¿cómo lo has colado? Está al nivel, está al nivel. Ahí, Pero ahí. mira, a mí se me viene, por ejemplo, yo qué sé. Si te pides un durum, no te creas que por pedir la versión de atún, que hay algunos restaurantes que tienen la versión de atún, está siendo más sano que si te pides la de carne. Te estás trincando un donut. Y hace un poco una crítica a, oye, porque te compras este tipo de productos, no te creas que estás comiendo algo sano. Es Exacto, súper heavy. sí. Hace una crítica bastante
acertada de esos productos que nos quieren vender como que son la alternativa healthy dentro de nuestro restaurante no healthy, pero que en realidad, o sea, son iguales o a veces incluso peores que lo que nos llevaríamos a la boca normalmente. Y antes de cerrar el bloque de la reflexión que nos traen aquí los Simpsons, no dejar pasar por alto que para llegar a los 135 kilos se come una bola de plastilina. Es verdad que es comestible. Sí, que lee. Mira, ahí sí que lo lee, ¿no? Como Maggie se lo ofrece y dice, un momento, pone que es comestible. Entonces, pa' dentro, ¿no? Que esto también lo hacen algunos seres humanos. Y también lo hacen con cosas que no son comestibles. Cuidadito. Pero bueno. Te traigo otra escena más. Querido oyente, video oyente, seguimos con nuestro repositorio. Vamos a pasar un bloque de tendencias y alimentos demonizados. Y para mí este capítulo es oro, es crema, Enrique. Es que todo. Porque es de esos momentos que tú dices, y os hablo, como no, de Marge contra el azúcar. Quiero que dejen de poner tanta cantidad de azúcar en todo. O que al menos adviertan a la gente que es muy perjudicial. Adiós a las ventas. ¿Quiere también que cambie mi apellido por el de Hitler? ¿No tiene usted ningún sentido de la responsabilidad? No, este capítulo es increíble. O sea, yo creo que debe ser de mis favoritos, ¿eh? Yo creo que debe ser de mis favoritos porque le pegan muy duro a la industria, le pegan muy duro a esto de demonizar alimentos. Y o sea, tiene escenas maravillosas. O sea, por ponerte ejemplos, o sea, la escena en la que Marge está recogiendo firmas contra el azúcar y va a ver a Discos Tú es maravillosa. Estoy enganchado a este polvo blanco de los 70. Al final, no dejemos de pensar que Marge en un momento, en una mañana, se levanta y se da cuenta, mirando a su alrededor, de la cantidad de azúcar que rodea a todo. O sea, creo que el momento en el que se sale la sentencia y se prohíbe el azúcar, Springfield decidía quemar todo y entonces hacen como una fogata y la fogata prende como si fuese gasolina en plan super bestia y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O el momento en el que van clandestinamente a buscar azúcar a una isla de no sé dónde y huyen en plan de en el contrato no decía nada. ¿Quién ha redactado esto? Es que todo el capítulo es oro. Es súper heavy, Es oro. ¿no? Y al final es una crítica muy dura a la obesidad y al consumo de azúcar en Estados Unidos, a toda la bollería industrial, a las cantidades de azúcar que hay en muchísimos productos cotidianos y que no nos damos cuenta al leer la etiqueta. O sea, realmente es muy divertido el capítulo, pero tiene una base de trasfondo que es una exageración. Es una exageración lo que tiene. Y bueno, ya luego el golpe de gracia de que cuando ya el azúcar cae al agua y se tiran todos, o sea, demostrando como que la gente necesita azúcar, es adicta, se tiran todos a beberse el agua de mar porque está dulce y Moe muerde un tiburón. Es cierto. Y el tiburón le muerde a él. Y el tiburón le muerde a él. Entiendo al tiburón. Pero es un capítulo bastante chulo porque es lo que comentas, que hace una crítica bastante ácida de cómo la industria azucarera está metida en todas partes y hace esa reflexión que me parece muy interesante de, ostras, tenemos que mirar más lo que comemos, pero también hace otra reflexión que es que el otro lado tampoco es el mejor, porque demonizar un alimento y decir que es enemigo, al final lo que crea es una clandestinidad y un mercado negro que genera unos problemas mucho peores, porque como ya hemos visto en otros capítulos, cuando todo va por el mercado negro, cuando todo está fuera de la ley, es cuando empiezan las cosas, bueno, un poco chungas, sí, porque es cuando nadie controla nada. Totalmente. O sea, al final también hace una crítica como al demonizar tanto y de manera tan pública un alimento, pues una parte del pueblo se vuelve contra el sistema y busca los subterfugios, que esto se ha vivido muchas veces en la historia y los Simpsons al final ahí lo critica también muy bien de qué consecuencias puede traer y además es muy divertido que Marge sea la que lucha contra el azúcar y su marido sea el que en cierta medida está unido a esa banda clandestina para intentar introducir de nuevo azúcar en Springfield. Totalmente. Ahora vamos con el capítulo, creo que es uno de los capítulos que más marcan lo que es la historia de los Simpsons. Podríamos poner, si hiciéramos un top 5 de capítulos que marcan
el cómo se irán desarrollando los Simpsons a partir de ese capítulo, creo que este sería uno de ellos, que es el capítulo en el que Lisa se hace vegetariana. Apenas si se ha ensuciado, todavía se podría comer. Apenas si se ha mojado, todavía se podría comer. Apenas se ha volado, todavía se podría comer. Dile adiós. Adiós. Smithers, ¿quieres saber cuándo donaré $1 millón al orfanato local? Aquí Lisa, después de ir a una granja, decide que ya no quiere comer animales. Y bueno, todo el capítulo gira alrededor de la familia de Lisa intentando aceptar a su manera este cambio en ella y ella intentando aceptar pues esta nueva condición. A mí me parece un capítulo muy chulo. La verdad es que a mí Lisa creo que es el personaje que peor me cae de los Simpsons. O sea, se me hace muy insoportable. Ha evolucionado mal, además. Ha evolucionado muy mal. Sí. Se ha hecho más pedante con el tiempo. Sí, es como un personaje como que se cree que lo sabe todo y... O sea, a mí me da un poco de pereza este personaje. Además, creo que la gente tiene como mucho complejo de Lisa Simpson a veces. Pero es un capítulo chulo porque pone sobre la mesa un tema que era bastante residual en esa época. Y bueno, creo que lo pone sobre la mesa bastante bien y bastante elegantemente. Sí, al final es un capítulo que te invita a reflexionar sobre una persona, bueno, que cambia sus valores, que por sus creencias decide que deja de comer alimentos, como tú dices, como la familia. Al final la acepta, pero también intenta primero convencerla de que esa decisión no tiene sentido. Que esto es algo también que socialmente, seguro que en muchas familias, cuando... llegas a no, es que me he hecho vegetariano y te intentan convencer, niña, ¿cómo te vas a hacer vegetariana? Estamos aquí todos comiendo en la mesa, hay que cocinar para ti diferente, hay que... No tiene sentido, te van a faltar proteínas, te tal. Y entonces ahí hay una crítica de ese trasfondo de cómo Lisa intenta evolucionar hacia una cosa y su familia no entiende sus motivaciones o sus tal. Al final la acaban aceptando, pero no sin que durante el capítulo pues pasen muchas aventuras, muchas tramas, aparecen Paul y Dina McCartney en el episodio también, que son vegetarianos, que intentan explicarle a Lisa todo lo que hay aquí detrás. Es una movida de crítica social que ocurre hace 20, 25 años, pero que está vigente hoy en día. Y ahí los Simpsons pues se adelantaron a la jugada y es algo que no es que no hayan acertado, sino que ha evolucionado más. ¿Es este el capítulo en el que en el colegio les ponen un documental sobre la carne? No me acuerdo. En el que sale Troy McClure con un niño llamado Timmy al que lleva un matadero. ¿Es este el capítulo en el que el niño sale traumado del matadero y Troy McClure le dice que si una vaca pudiera también se lo comería a él y a su familia? Es posible y no me acuerdo bien, pero solo me acuerdo del niño tiritando y diciendo: señor McClure, no volveré a comer carne. Es mortal. Es que es oro. Y luego, que lo comentamos tú y yo antes del capítulo, Enrique, los Simpsons no se han quedado aquí, sino que la trama de Lisa Simpson ha ido teniendo durante los años pequeños momentos en los que se ha reabierto el debate del vegetarianismo, de otras formas, del flexitariano, que ahora existe también, el vegano estricto. Es decir, hay una serie de movidas. Había un capítulo que te comentaba yo en la que Lisa se abre a comer insectos, pensando que los insectos pues están en una zona gris entre la carne y la verdura y que podrían entrar en su alimentación. Hasta que luego le da una paranoia y se da cuenta que en cierta medida, oye, el insecto en verdad vivo estaba. O el capítulo en el que conoce, en el que se hace activista, también, que se ata al árbol, que conoce al líder de los activistas, que le dice que él es vegano nivel 8. Por eso soy vegetariana. Bueno, es un comienzo. Y estoy pensando abrazar el veganismo. Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra. Claro, de cómo siempre hay alguien en la escala moral por encima tuyo, ¿no? Que sí. Creo que es algo bastante criticable a veces de gente que sigue estas dietas, como que moralmente pueden pensar que están por encima de otras personas que siguen otras dietas, por los motivos que sean, y siempre tenemos que tener en cuenta que moralmente siempre va a haber alguien por encima de nosotros. Siempre va a haber alguien más bueno y mejor. Entonces creo que no tenemos que ir dando lecciones de moral a nadie. Totalmente. Me gusta mucho ese cierre que le has dado a esto, así que me voy a quedar con eso para que la gente se lo quede en el coco y vamos a abrir la última veda con 3 secuencias más, ya nos vamos encaminando al final,
La primera de ellas a mí me flipa. Volvemos a un capítulo de Halloween, pero donde hay una crítica súper ácida en esos 7 segundos que dura el sketch. Y es cuando ocurre un apocalipsis zombie en Los Simpsons por comer la Krusty Burger. Estoy en Krusty al Burger cuadrado. para asistir al lanzamiento de la ansiada hamburguesa al cuadrado. Krusty, ¿qué puedes decirnos sobre esta fantástica nueva hamburguesa? Me alegra que lo preguntes, Ken. Comenzamos con carne de buey de primera. Se la damos de comer a las vacas. Luego las matamos y servimos el perverso resultado en un bollo de 7 cereales. ¡Hamburguesa al cuadrado! El cálculo es correcto. Vacas que Es comen. increíble ese momento en el que hemos alimentado a vacas con otras vacas para crear la hamburguesa al cuadrado. Y además que sale Homer y dice, sí, las cuentas son exactas. Es maravilloso, es maravilloso. Esto es una referencia directa a toda la crisis de las vacas locas que tuvimos en Europa, Sí. Que básicamente fue por alimentar el ganado con harinas que llevaban en parte restos animales. Exactamente, o sea, es una crítica, por eso te digo, me parece un capítulo maravilloso, una crítica súper ácida. Luego lo extrapolan a un nivel, en lugar de provocar una enfermedad, pues ellos lo llevan a un apocalipsis zombie, pero que está totalmente... Aquí es como mucho más directo, hemos alimentado animales con animales, pero es verdad que esa crisis de las vacas locas en parte viene por esos piensos de baja calidad que tenían restos de huesecitos, de cosas y tal, que los animales ingerían, y en esos restos se escondían esos priones que provocaron luego pues todo el tema, que hubo una cantidad de sacrificios y un descontrol ahí, y Europa se llevó un palo muy gordo y aprendió por las malas en el control de las materias primas. Y Los Simpson aquí hace una obra de arte de 7 minutos. También te digo que, o sea, nadie se planteó en ese momento como que era un poco como antinatura de vamos a echarle vaca de comer a las vacas. Pues está claro que no, Enrique. O sea, yo creo que aquí como siempre le pasa al ser humano, se primó el tema de, y no voy a decir aprovechamiento, porque aquí nadie estaba siendo eco-friendly ni mirando por el medio ambiente, sino que dijeron... Optimización de costes. Es un poco parecido, y esta escena no la hemos puesto, a cuando Lisa... Es que para mí está en mi top, por cierto, no sé por qué no lo he puesto. Cuando Marge le dice a Lisa, si puedo alimentar a esta familia con $12 semanales, puedo hacerlo. Y dice, no, alimentas con $12. Y dice, sí, engordo las albóndigas de tu padre con serrín. Pues es un poco engordar el pienso de las vacas con lo que haya. Pues huesos, al carajo. Terrible. Luego viene una escena que yo creo que es un capítulo muy chulo. A mí me gusta mucho en lo personal. Además tiene muchos momentos de crítica. O sea, creo que es un capítulo que lo hace muy sutil, pero tiene muchísimas críticas, porque no solo es hacia la industria alimentaria, sino también a la industria de los fármacos en Estados Unidos, al lobby del transporte. O sea, hay muchas cosas aquí bastante chulas. Es el capítulo en el que Homer se hace camionero. It's up to you, Red. You're a true American hero. And you did it with style and dignity. And, hey, you're not breathing. Don't people usually breathe? This man is dead. Looks to me like beef poisoning. Probably from some other restaurant. Se voy a decir a la audiencia, cuando empezamos a darle forma a este guión hace ya muchas semanas, fue el primero que a ti se te vino a la cabeza. Es que toda esta idea de capítulo gira en torno a esto. O sea, sí. Y luego a partir de ahí se salieron los demás, pero este fue la piedra angular. Sí. Ese camionero, que Homer se mete en un desafío a comerse un chuletón de no sé cuántos kilos y cae redondo el camionero al suelo. Sí. Homer pierde, porque el camionero se come todo el chuletón, pero se muere. Y me parece muy gracioso el momento en el que diagnostican la muerte, que dicen que ha muerto por comer chuletón, pero que debe de haber sido en otro restaurante. Es como rollo, ha muerto por la carne y de repente, mira, aquí también una crítica a los restaurantes sociales, a la moda. Ese era el restaurante de moda, todo el mundo estaba yendo y es como, ha muerto por intoxicación con la carne, será en otro sitio. No obstante, hay una escena posterior cuando están metiendo el cuerpo del camionero en la ambulancia dentro de la bolsa de cadáveres y le dice el dueño del restaurante a Marge, debería usted también llevarse una. Y le da una bolsa, que es como rollo, vale, habrá sido en otro sitio, pero... Por si acaso. Que su marido se ha comido medio. Es increíble. Además me acuerdo que en ese mismo episodio hay un momento en el que el señor Barnes está eligiendo la vaca, porque además es como que eliges la vaca que quieres que maten para hacerte la chuleta. Y está eligiendo con las vacas y en plan de esa, ¡pa! Matan una. Y se cargan unas cuantas y al final como que rollo,
Bueno, al final voy a querer un vaso de leche, pero de esa vaca. Totalmente. Es una maravilla de capítulo que tú dices que gira en torno a la restauración, gira en torno a las materias primas, al consumo de carne, a lo que hay por detrás de la cría de esas vacas y ese corporativismo y ese encubrimiento. Entonces, ya luego a partir de ahí pues sale una trama totalmente paralela que Homer, camionero, lo que tú quieras, pero esos primeros como 5 minutos de contextualización es El una crítica orgullo muy del dura. sindicato del transporte, el infalible Red Barkley. Y a su derecha Homer no sé qué. ¡Viva papá! ¡Viva, viva! ¡A sus platos! Es maravilloso. ¡Y a engullir! Y ahora nos vamos al último momento que hemos elegido, que además lo hemos elegido como a última hora, antes de grabar, hemos decidido incluir este momento, porque ninguno de los dos nos acordábamos y nos ha venido un flashazo de este capítulo y nos parecía muy maravilloso de mencionarlo, que es el capítulo en el que Homer se intoxica, tiene unas alucinaciones después de inflarse a comer chili. No me compete a mí evitar que un insensato se suicide. Virgencita, no es posible. Desde el punto de vista médico ya debería salirle humo por las Aquí orejas. Homer se mete en un concurso de chilis, tiene como el honor de ser capaz de consumir cualquier chili sin padecer ningún problema, entonces el jefe Bigun decide que ese año va a ir a por todas y trae unos chilis extra picantes de la selva del Amazonas cultivados por unos locos internos de un manicomio, que me parece una referencia de oro para decir que has traído como un chili especialmente exótico, tal, no sé qué. Y Homer los empieza a engullir por su hombría, digámoslo así de claro, por mantener su medalla. Bueno, de hecho, primero que prueba le destroza y luego lo que hace es llenarse la boca de cera para engullirlos. Para no sentir el picante en la boca y podérselos comer. El problema es que no piensa en lo que va a suponer meterse esa cantidad de chili dentro del estómago cuando su cuerpo empiece a digerir todo eso. Y aquí es cuando Homer vive un momento que nosotros hemos tenido que discutir desde el punto de vista de la alimentación, que es lo que le está ocurriendo. Hemos llegado a una conclusión muy lógica, Enrique, y es que aquí lo que pasa es que el cuerpo de Homer es totalmente superado por el dolor, aunque él con la cera no lo está notando, pero no dejemos de pensar que los chilis, el sabor picante no existe, el picante es un dolor. Lo provocan las capsaicinas, es una reacción del cuerpo ante el dolor que eso provoca, y la cantidad que come Homer y ese exótico chili que tiene unas cantidades de capsaicinas locas, pues hacen que su cuerpo ante el dolor que está sufriendo reaccione con sudoraciones, con tal, y claro, no puede controlar y llega a las alucinaciones. Es una fantasía. Tenemos que tener en cuenta que la capsaicina, que es lo que hace que nos piquen esos chilis, lo que hace es activar el receptor TRPV1 en el cerebro, ¿vale? Esto, básicamente, son los mismos que detectan cuando nuestro cuerpo se somete a un calor extremo. Por lo tanto, el cuerpo lo que interpreta es que te estás quemando vivo, ¿vale? Si nos inflamos a chilis, como en el caso de Homer, que además con cera en la boca, que no somos capaces... Al final, la percepción del dolor es un mecanismo de alerta del cuerpo. De, oye, no te comas esto porque me está doliendo. Entonces, si nosotros no sentimos esto de primeras y lo pasamos todo al estómago, lo que pasa es que tenemos allí una bomba. Tienes que ayudarme. Oh, pues naturalmente, amiguito mío. Estoy totalmente de acuerdito. Un dolor tal que llega el momento en el que incluso empieza a tener alucinaciones. Es que su cuerpo está buscando mecanismos para gestionar ese dolor que tú también has explicado. Entonces, pues primero siente el dolor intenso, pero ya luego empieza a hiperventilar. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que te quemas vivo y necesitas bajar la temperatura del cuerpo. Viene la sudoración, aparece el estrés, la tensión le da un bajón porque, claro, esa gestión del dolor no sabe por dónde cogerla. Y ya, bueno, pues a Homer lo llevan hasta el extremo de que tiene alucinaciones con un zorro que le enseña el camino de la verdad y bueno, y ya la paranoia de las alucinaciones me parece una joya de la animación para dramatizar las consecuencias de la ingesta de los chilis. Y yo creo que hoy voy a ver Los Simpson, porque es que me ha dado mucha nostalgia estos capítulos y nos hemos dejado muchos, porque es que al final hay muchos momentos y muchos capítulos en los que la alimentación tiene algo que ver, pero es que
yo creo que es que se hace una crítica tan chula, o sea, me parecen tan chulos los Simpsons, o sea, de verdad te lo digo. O sea, a pesar de que hace años que no los veo, porque Pero eso va a cambiar temporadas, las últimas temporadas como que ya no las siento igual, pero ostras, creo que hacían críticas muy agudas y muy bien llevadas para la época en la que se hacían y el contexto en el que los hacían. Sí. Y aquí, pues, en base a lo que tú dices, que nos demos cuenta de que comemos a diario, de que nos alimentamos a diario, de que alrededor de los alimentos hay muchas movidas, muchas tendencias, juega el marketing, juegan las modas y todo eso, pues en cierta medida los Simpsons lo han criticado y a ti y a mí nos han dado también alza, pues de comentar una serie de críticas sociales en este capítulo de podcast, que no creas que esto solo ha sido un jiji jaja de momentos de los Simpsons. Al final, pues hemos hecho un batiburrillo de cosas que están a la altura de hoy en día. Así que nada, llevaros esa reflexión, contarnos cuál ha sido de estos 10 momentos que nosotros hemos elegido, cuál es vuestro favorito, contarnos si os viene alguno a la cabeza que nosotros pues hemos pasado por alto. Hasta aquí, amigo Enrique, el capítulo de hoy. Ya sabéis que estamos en Spotify y en YouTube cada martes y que también estamos en redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, Enrique? Instagram y TikTok. ¿Y qué hacemos ahí? Seguidnos como... Pues hacemos de todo. O sea, hacemos resúmenes del episodio, os contamos curiosidades que no nos da tiempo a contar aquí y en general pues hacemos contenido bastante chulo. Seguidnos como patatastraigo.podcast y ahí iréis viendo las cositas que vamos colgando. Nada más por mi parte, no sé si por la tuya hay algo más. Por la mía, todo claro. Voy a ver Los Simpson en un rato. Ha sido un placer hacer este capítulo. Si os ha gustado, comentadlo. Si queréis que hagamos de otras series, pues también comentadlo. Y que os queremos mucho.